labios, Señor, para hablar a este pueblo, Señor, a este auditorio, Señor Jesús, que está esperando. Señor Jesús, yo sé, tú sabes qué es lo que este pueblo y nosotros necesitamos, Señor, para escuchar en esta hora. Tú conoces, Señor Jesús, nuestras falencias, nuestras virtudes, y con tu palabra, Señor Jesús, nos limpias cada día, Señor, para llevar más frutos. Que tu palabra corra y sea glorificada en este lugar, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Tengan la gentileza, mis hermanos, de tomar sus asientos. Me llama la atención cuando leemos esta historia de los días de Noé y de repente desde las escuelitas, desde los más pequeños, nos enseñaron a dibujar un arca y allí los animalitos y hay canciones y una cantidad de cosas, pero eso, déjeme decirle que eso fue un cuento de horror. Lo vemos muy bonito, pintadito allí con el arcoíris al final, pero eso fue una mortandad. Es impactante como ver que por muchos años, unos dicen 100, 120 años, duró Noé preparando el arca. Y delante de tantas personas, porque esa arca no, porque de repente en estos tiempos las personas hacen los barcos en un astillero y a veces los astilleros son cubiertos y no se ve que están construyendo dentro. Pero el arca fue elaborada en una montaña donde todos lo podían ver. Y con todo esto, dice el apóstol Pedro, que solo unos pocos, 8 nada más, fueron salvos. Es interesante ver que nosotros muchas veces guiamos nuestras vidas, guiamos nuestra familia, tal vez por lo que opina la mayoría. A veces cuando queremos hacer algo, mira, ¿cómo lo estás haciendo tú? Yo no sé cómo se llama acá cuando en el colegio no estudié y copiar igual. Ah, bueno. Allá teníamos un término más feo, pero también se entendía copiar. Me pasó una vez en un salón que no es porque me la quiera dar de algo, pero a mí me gustaba estudiar, me gustaba salir bien. Y había una pregunta que era como que esa pregunta caucásica, allá le decimos una conchita de mango ahí, y la profesora nos las lanzó ahí, y yo me equivoqué en la respuesta. Y la misma equivocación la tuvo el de aquí, la tuvo el de aquí, la tuvo el de aquí. Porque es la pregunta rara, no, mamá, ¿qué puso Fidel ahí? Y la profesora se reía, claro, porque imagínense tanto tiempo viéndonos ahí. Y por eso le he puesto el título a este mensaje, la mayoría puede estar equivocada. Hubo un hombre, un poeta dramaturgo francés, Jean Cocteau, dijo algo así: no se debe confundir la verdad con la opinión de la mayoría. Me pareció muy interesante esa expresión, porque de repente nosotros aquí como iglesia tenemos cierta formación, pero hay un gran número de personas que están esperando qué hace el otro para también hacerlo. A imitar aquello que está, aquella opinión, aquel pensamiento que alguien tiene para tratar de copiarlo. Y resulta ser que eso que estamos haciendo puede estar llevándonos a la desgracia. Por eso que el Señor dijo que un ciego no puede guiar a otro ciego. Es decir, no es posible. Y es lamentable ver que en el mundo, a lo mejor en tiempos antiguos, si alguien decía un comentario en Australia, a Chile llegaba, no sé,
al año, no sé, mucho tiempo pasaba para que ese comentario pudiera llegar acá. Pero ahora con el sistema de globalización, la interconexión, que no es mala, pero muchas veces lo que opina alguien por allá y como pareció con bonitas palabras, nos pareciese que fuera, oye, qué bueno que habló él. Estuve viendo, digamos que enfocándonos a nuestro llamado, que es el reino de los cielos, que es el predicar el evangelio, que es hablar las buenas nuevas de salvación, que es predicar el arrepentimiento, bautismo en el nombre de Jesucristo, recibir el don del Espíritu Santo, vivir para la gloria del Señor. Eso en nuestro ambiente se ve algo común, se ve algo que es. Pero en la calle hay otro concepto, en la calle hay otro pensamiento. Estaba viendo allí, lo voy a nombrar no para hacerle, digamos, publicidad, pero un puertorriqueño que no sabía que se llamaba René Pérez Goglar, se hace llamar el residente, el ex integrante de Calle 13. Pero él dijo, este es un hombre que para mí las canciones son terribles, no sé, pero reúne muchas personas, llena estadios enteros, incluso aquí el Movistar Arena lo llenó y en octubre hay un concierto que me imagino que ya las entradas están agotadas. Pero usted sabe qué dijo él, no creo en el infierno, ni en el cielo, ni en los cuentos de la Tierra Santa. Uno vive lo que el cuerpo aguanta. Cuando muera voy a hacer abono para las plantas. A lo mejor eso lo dijo como cantante. Pero usted se está dando cuenta de lo que esta persona está expresando. Y lo dijo ante una gran multitud que sin ningún principio están capturando toda esa información. Entonces, por eso cuando usted le va a hablar de Dios a una persona, no, pero si este Señor dijo que no existe el infierno. Y tampoco existe, nosotros vamos a la calle y hablamos de este evangelio y parece un cuento de hadas. Parece algo que no tiene sentido. Por ahí estuve viendo un video donde estaba un hombre allí en medio de las imágenes en Grecia allí y habían varios monumentos y él empezó a hablar de Dios allí. Y una mujer le dijo, muéstrame científicamente que Jesucristo existió. Y él le dice, ¿cómo hago yo para mostrarte? ¿Cómo hago yo para mostrarte algo que sucedió hace tanto tiempo que ni siquiera el hospital más antiguo del momento estuvo erigido en el momento que murió Jesucristo? Y empezó a nombrar todas esas estatuas que estaban allí, Aristóteles y todas esas. ¿Por qué tú crees que él existió? Es por la historia que existe, por lo que es la historia que se va comentando. Entonces la gente quiere buscar la manera de ocultar incluso hasta la existencia de Dios. De opacar la existencia de Dios. Entonces ellos están queriendo convertirse en una mayoría. Y déjeme decirle de que no nos debemos de extrañar por esa mayoría. Porque si en los tiempos de Noé sucedió lo mismo, en los tiempos de Noé se estaba anunciando un diluvio sobre la faz de la tierra. Yo no sé cuántos habrían de habitantes en ese momento, pero el porcentaje que se salvó, yo me imagino que está por debajo del 1%. Entonces nosotros tenemos que vivir un evangelio no esperando que las demás personas o que la mayoría esté de acuerdo. No debemos de vivir pensando de que tengamos la aprobación de toda la mayoría, porque no lo vamos a conseguir. Nosotros tenemos que buscar que tengamos la aprobación de aquel que nos llamó, aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable y que nos trasladó de la potestad de Satanás a Dios. Allí es donde nosotros tenemos que enfocar nuestro interés en agradarle a ese que hizo todo por salvarnos. No esperemos que la mayoría lo apruebe porque la mayoría puede estar equivocada.
Entonces, cuando vemos a estas personas que hablan acerca de que no, que el infierno no existe, de que el cielo tampoco, mira, creo que estadísticamente se dice que el versículo más leído se encuentra en Juan 3:16. Y yo creo que si yo los pongo a hacer a coro, todos nos sabemos el versículo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Ahí está hablando de una situación que está por venir, mas tenga vida eterna. Y sigue diciendo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree, ¿cuántos creemos? Es que nuestro trabajo es creerle a este Dios todopoderoso. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree, a mí me llama mucho la atención esto, porque es que dice, por el que no cree, yo podría haberlo dicho en tiempo futuro, va a ser condenado. No. La Biblia lo coloca en tiempo presente. El que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Qué importante es creer. Qué importante es tener esa fe en que es inexplicable. De repente creer en una fe que no se puede medir científicamente. Una fe que no se puede palpar con algún instrumento. Aferrarnos a una fe que es intangible. Pero por esa fe, dice la palabra de Dios, que Noé construyó el arca en que su casa se salvase. Por esa fe, porque se sostuvo, dice Moisés, dice que se sostuvo. Es decir, cuando yo hago de sostener, tengo esto acá y se está sosteniendo, pero hay una mano que lo sostiene. Pero dice la palabra de Dios que Moisés se sostuvo como viendo. Es decir, viendo nada. Viendo lo que no se ve. Hermanos, no nos extrañemos cuando tengamos en una situación que estamos en un aprieto, en una situación bastante difícil y que nosotros no tengamos salida, pero le podamos leer en la palabra de Dios que dice, claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. ¿Cómo los va a librar? No sé. ¿Cómo lo va a hacer? No sé, ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es creer. Es creer que eso va a suceder. Porque los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Tienen que haber, esas palabras tienen que ser y convertirse en promesa y convertirse como bandera, que en cada momento de adversidad en nuestras vidas se levanten, se irse, diciéndonos, Dios está contigo, no temas. Él está allí para defendernos, para apoyarnos, para fortalecernos, para guardarnos. Aunque la mayoría no lo crea. Yo estoy seguro de que usted en su trabajo a lo mejor es el único que está aferrado a esta fe. A lo mejor usted es el único que cuando de repente tiene alguna dificultad y usted en su mente de repente manda un mensajito, voy a pedir oración en la iglesia para que... ¿Y qué hace en una situación adversa el que está al lado? Cuando tiene un problema, de repente el que tiene un negocio, póngase que estoy en una cadena de negocios y están dispuestos a robar, por decir algo. No, yo voy a poner más cámaras, yo voy a llamar a los carabineros, yo voy a buscarme a alguien, a un sicario para que esté pendiente aquí. Buscan otros elementos. Pero la palabra de Dios dice que si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Entonces esas palabras tienen que ser como nuestras puntas de lanza. El momento de que tengamos la adversidad, aunque la mayoría no lo crea. Porque usted sabe que es difícil poder decir, antes que suceda el milagro, profetizar o declarar que Dios es el que nos va a ayudar.
Porque después que nos ayudó es fácil testificar y decir, el Señor me ayudó, qué bendición. Y todos quedan sorprendidos. Pero antes, cuando no ha sucedido, cuando usted está de repente en un aprieto económico y usted está diciendo, el Señor nos va a proveer. Y a veces lo decimos hasta tímidamente porque es lo único que nos queda. Y déjeme decirle que esa actitud no es extraña, incluso en la palabra de Dios. Cuando la mujer del flujo de sangre lo había gastado todo, cuando no tenía alternativa, no tenía opción de nada, dijo, si tan solo tocara el borde de su manto, y casi que escondida. Pero de allí Dios se mostró con poder y gloria para resolver su situación. Entonces este es el Dios que servimos. A veces nos encontramos en momentos cuando las personas no creen y hacen entender de que nadie cree. Y quieren como que generalizar de que el mundo, nadie cree en Dios. Porque ellos sienten de que por ser la mayoría eso tiene que ser así. Incluso he conocido personas que cuando usted le habla de Dios prefieren no saber. No me hables de eso. Y a veces nosotros creemos que es por despectivo o por querernos como que sacar el cuerpo por una forma grosera. No, es para no tener la conciencia, para no sentir que tienen el conocimiento. Porque nosotros desde pequeñitos nuestra mamá nos decía, no estén corriendo porque se van a caer. Y nos caíamos. ¿Y qué decía nuestra mamá? Te lo dije. Y bueno, a mí no sé de ahorita, pero esto para que no se lo olvide. Muchas personas, incluso hay una tendencia general que dicen, al inocente lo protege Dios. Y usted busque eso en la Biblia y eso no está. Eso no está en la Biblia. Pero la gente quiere hacerse los inocentes para ver si en medio de esa inocencia de repente puedan como autojustificarse y decir, no, Señor, es que yo no sabía. Y a mí me ha pasado mucho con personas que cuando, mira, pero, no sé, a veces no pasa incluso aquí en la iglesia, mira, ¿por qué lanzaste eso al piso? Ay, es que yo no sabía. ¿Cómo que no sabía? Si eso por línea general no se debe hacer. Una vez se quedó un aire prendido ¿y por qué se quedó ese prendido? Ay, no sabía que había que apagarlo. Y así, y nos parece chiste, pero la gente está así. No querer saber de que pecar es malo para que cuando llegue el juicio decirle al Señor, yo no sabía. Pero cuando dice, no, pero es que el inocente lo protege Dios. Pero resulta ser que inocente es distinto a ignorante. Son dos cosas muy distintas. Porque el inocente de repente es como un niño que carece de malicia, de experiencia, incluso de criterio. Pero hay muchas personas que ya están grandecitos, tienen criterio, pero se hacen ignorantes. Es el que desconoce o no sabe las cosas. Entonces prefiere no saber. Cuando usted le va a hablar de Dios, no me hable de eso, pero es para no saber, para escudarse. Pero resulta ser que Romanos 2, 11 y 12 nos dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Entonces, no hay escapatoria, incluso no hace acepción de personas. Tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros nos sentamos influenciados por una mayoría. Estuve viendo por allí algo que se llama el efecto Van Wagon. Es como un carro de arrastre. Y dice que es un efecto psicológico que se refiere a la tendencia de las personas a adoptar o apoyar una determinada idea y tendencia o creencia simplemente porque muchas otras personas lo hacen.
independientemente de su validez o de quién viene la idea. Esencialmente implica unirse a la multitud o seguir la corriente sin análisis crítico, también conocido como el efecto de ola o efecto de arrastre. Qué terrible es sentirnos llevados por una tendencia. ¿Y por qué tú estás haciendo eso? No, porque todos lo hacen. Y parece mentira que a veces en la iglesia nos pasa y de repente nos dice, mire, hermano Gregory, usted no debería hacer eso. Ah, pero ¿y cómo otro lo hace? Yo no sé si a usted le ha pasado eso por la mente, ¿no? Pero empezamos como que no nos gusta que nos llame la atención. Pero cuando nos llama la atención empezamos a ver quién también la está haciendo para que lleve también. Hermano, cuando a usted le llame la atención, siéntase dichoso, porque hay alguien que está preocupado por usted. Alguien está pendiente de que usted ande haciendo las cosas bien. No, pero es que me la tienen aplicada. La tienen agarrada conmigo. Pero si usted supiera lo que un líder o el pastor o la esposa del pastor tiene que, ¿cómo hago para decirle? Para que no se sienta mal. Y entonces cuando se arman de valor y nos los dicen, entonces nosotros le salimos con ese pastelito. Ay, porque al otro no le dicen nada. Es porque creemos de que porque todos lo hacen está bien. Porque otras personas a veces nos confundimos. No, pero es que en esta otra iglesia, ¿y cómo estas sí lo hacen? Pero es que nosotros no nos estamos guiando por el arrastre. Nosotros no nos debemos dejar llevar por lo que hace la mayoría, sino que debemos dejarnos llevar por lo que dice la palabra de Dios. Por lo que dice Dios para salvarnos. Porque Él dijo, incluso el apóstol dijo, sé salvo de esta perversa generación. Es decir, sé la excepción. Porque el mundo entero está bajo el maligno. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas y serán separados, levantarán alas como las águilas. Seremos separados. Se dice que este fenómeno se basa en el principio psicológico de la conformidad social, donde las personas tienen una fuerte necesidad de ser aceptadas y encajar en el grupo. Déjeme decirle que eso nos puede suceder mucho a nosotros, porque hay algo general, es que ninguno quiere ser desechado. Nadie, ninguno quiere ser desechado. Pero si nosotros vemos un poco cuál es la característica de nuestro Salvador, a nosotros no nos pasa nada. Dice en Isaías 53, dice, el 53:3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado. Entonces nosotros nos sentimos mal porque en donde estudiamos no nos aceptan. O en los grupos no encajamos. Es que no vamos a encajar, hermano. No vamos a encajar. Porque el Señor Jesucristo nos ha configurado no para vivir en este mundo. Él nos está preparando y nos está configurando para vivir en otra parte. Para separarnos. Porque dice que Él mismo vendrá y nos salvará. Nos separará. Entonces no podemos querer vivir de una manera igual a los que están aquí, porque no va a haber separación. No va a haber una diferencia. Se dice que este efecto bandwagon impacta en la conformidad social, porque las personas tienen una tendencia natural a querer encajar y a ser aceptadas por los demás. Influencia en toma de decisiones. Es sentir
que si muchas personas están usando o haciendo algo, debe ser la elección que deben tomar. Reforzamiento de la imagen personal. Crea la sensación de sentirse populares y ser parte de un grupo o comunidad que comparte intereses similares. ¿Cómo evitar este efecto? Es difícil, ya que la influencia social y la conformidad son parte de nuestra naturaleza. Pero hay unos elementos a los cuales nosotros tenemos que tener en cuenta, que es, primero, aquí dice que la investigación y el análisis, averiguar. Si cuando hay algo que se está haciendo, ¿dónde tenemos que investigarlo? En la palabra de Dios. Esto está bien, lo que me están diciendo que haga. Pero cuando nos invitan a hacer algo, empezamos a ver cómo les va a los demás y resulta ser que nos estamos olvidando de ver a donde realmente debemos de mirar. Debemos tener un pensamiento crítico. Mire, cuando usted quiere enfilarse a tener pensamiento crítico, a usted lo van a empezar a mirar raro. Porque cuando una persona tiene pensamiento crítico, alguien da una idea y usted pone su punto de vista y ya es como que cuando yo estudiaba en la universidad, me pasaba que cuando salían todos, mire, vamos a celebrar, y me miraban a mí para ver qué yo hacía. Vayan ustedes, pero que a mí me miran a mí, si saben que yo no voy a ir. No, pero es que es un compartir y no voy a ir. Era el aguafiesta, era el desencajado, el que no cuadraba en el grupo. Me apreciaban porque los ayudaba en las tareas, pero si no fuera por eso. Pero tener un pensamiento crítico es tener una posición. Y Dios nos da herramientas para tener nuestro propio pensamiento crítico. Cuando alguien nos diga y nos quiera impulsar a hacer algo incorrecto, apoderémonos de la palabra de Dios y diga, esto lo dice la palabra de Dios. De repente no lo vocifera ante las personas, pero se lo dice a sí mismo y puede tomar sus propias decisiones. ¿Cuántas veces? Yo una vez conocí a un muchacho que incluso se levantó en la iglesia. Pero de repente cuando fue creciendo, no, porque es que mi hijo es deportista y los domingos iba a jugar a la pelota y no iba a la escuela dominical. Y la mamá decía, no, porque es que él también tiene que formarse como pelotero. Él no es ni pelotero ahorita. Pero como no tenía ningún fundamento basado en la palabra de Dios, de repente empezó a tener otros tipos de amigos. Y cuando fue creciendo ese muchacho, tendría como 16 años cuando de repente se encontró unos amigos, mamá, acompáñame para allí. Y lo que estaban haciendo era asaltando casas. Y él lo tenían afuera ahí como el que miraba. Eso tenía un nombre allá, pero cuando llegó la policía, él fue el primero que agarraron. Visitó un retén de menores por no haber tenido su propio pensamiento, por su propia decisión, por dejarse llevar por lo que los demás decían. Debemos de tener nosotros mucho cuidado en esas cosas. Nosotros hay un impacto que es la resistencia a la presión social. Sí hay presión social, sí nos quieren acorralar. A veces nosotros vemos en las redes sociales personas que le hacen comentarios, le hacen entrevistas y cuando levantan la bandera, los entrevistadores no hallan cómo refutar eso que él está diciendo. Porque de repente cuando se habla algo que no es popular, eso baja la audiencia, eso no es conveniente para el crecimiento o digamos el desarrollo de ese programa que se está realizando. Cuando estuvieron entrevistando al Señor Jesucristo antes de ser crucificado, a lo mejor el gobernador del momento esperaba de que el Señor Jesucristo sacara su mejor defensa y su mejor, digamos, argumento para defenderse. Pero quedó sorprendido cuando hizo algo muy distinto a todos los demás que él había presenciado. Enmudeció y no abrió su boca. Y por eso dicen, pero ¿por qué lo voy a juzgar? Pero desea solamente respuestas muy cortas.
haciendo algo distinto, haciendo algo diferente. Y aunque de repente dirá, pero bueno, igualito lo mataron, pero resucitó. No quedó como los otros. Hizo algo distinto. Y en su vida que tuvo como resultado algo diferente. Debemos tener mucho cuidado de ser guiados por este arrastre. Es un fenómeno poderoso que afecta el comportamiento social. Este fenómeno nos impulsa a seguir la multitud sin análisis crítico, lo que puede llevar a decisiones impulsivas. De repente, porque todo, mire, este mundo está sumergido en decadencia, no tiene paz, tiene trauma, tiene una cantidad de depresiones, una cantidad de elementos que agobian su vida. Y nosotros a veces los queremos imitar. Y cuando nosotros vemos el otro lado de la moneda, que el Señor nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Cuando nosotros podemos venir al Señor y dice que cuando su nombre es invocado sobre nuestras vidas, nuestros pecados son borrados, hermano. Mire, usted no sabe la carga que hay en personas que no sean bautizados, en la carga de pecado que tienen encima. Pero la bendición que cuando salen de esas aguas salen diferentes, salen llenos, salen victoriosos. Porque haciendo las cosas distintas tenemos un resultado diferente. Déjeme decirle que el apóstol Pedro también se dejó influenciar por la presión de la sociedad. Estaba él viendo de lejos al Señor, que lo estaban enjuiciando, que le estaban interrogando. Y cuando lo dijeron, mira, este también es uno de ellos. Todos no sabemos la historia. No, yo no lo conozco. Porque no quería ser el distinto del grupo. No quería ser señalado. Porque ninguno de nosotros nos gusta ser el excluido del grupo. Eso le pasó también a Pedro. Y llegó al punto hasta de maldecir que no lo conozco. Y acababa de estar con él. Pero ¿qué tuvo por resultado? Que dice que tuvo que arrepentirse y lloró amargamente. Esos ejemplos que están ahí es para que nosotros tengamos cuidado. De repente tengamos presión social, sí, pero debemos de mantener nuestra mirada puesta en Jesús. Nuestra mirada puesta en nuestro Salvador. No es fácil nosotros de repente como padres de familia llevar una familia ante la presencia del Señor. El entorno nos dice, no, pero no los debes corregir, no le debes decir nada. No. Pero encontramos que si eso no se hace, entonces van a ser también igualitos a los demás. De repente uno a veces diciendo estas cosas se mete en problemas porque, no, yo he hecho los cuentos como crié a mi hijo y yo parezco el verdugo. Está Misael diciendo amén. Parezco el ogro. Pero no sé, yo veo a mis hijos que yo no los tengo amarrados a la silla ahí. De algo sirvió haberles instruido, haberles corregido. De repente cuando Josué en el capítulo 24 dijo, verso 15 dice, si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Había una multitud allí, pero él dijo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Mire, ustedes que hagan con su vida lo que a ustedes les parezca, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Un hijo de Dios en medio de esta sociedad actual. En la actualidad puede haber muchas tendencias, opiniones, puntos de vista, hasta maneras extrañas de vivir. Pero un verdadero Dios no se debe influenciar por esta sociedad.
Aquí podemos llamar al momento cuando estaba todo un reino delante de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y había una sentencia que al sonar el tambor y los instrumentos de música, todos tenían que arrodillarse, todos tenían que adorarle. Y llegó el momento donde sonaron los instrumentos y 3 jóvenes no se arrodillaron. Yo no sé cuántas personas habían allí en ese lugar, pero déjeme decirle que la sentencia se duplicó por haberse quedado de pie. Mandó a calentar el horno más veces. Y le dice, bueno, como soy buena gente, les voy a dar otra oportunidad. Pero ellos estaban determinados. Y ellos en verdad no se arrodillaron ante la imagen. Cualquiera de nosotros hubiese podido decir, pero bueno, ya el Señor hubiese visto la fidelidad, en ese momento le hubiese hecho algo sobrenatural para que no los lanzasen en el horno. Pero los lanzaron al horno. Muchas veces a nosotros, por serle fiel a Dios, nos sentimos que estamos en el horno. Muchas veces por obedecer y ser fiel a Dios, vemos que todo el mundo está tranquilo porque todos los que se arrodillaron estaban fresquitos allá afuera. Pero los que decidieron serle fiel a Dios fueron lanzados. Porque hay que estar en ese momento allí, que lo agarren y lo amarren y bueno, vamos a lanzarlo. Vemos la historia que ya no la sabemos y nosotros, sí, ya nosotros sabemos qué va a pasar. Pero ¿qué hubiese pasado por la mente 5 minutos antes cuando los estaban amarrando? Dijeron, hasta aquí llegamos, pero no nos vamos a arrodillar. Esa determinación es lo que Dios premia en nosotros. Cuando no nos dejamos llevar por el resto, sino que dejamos llevar por lo que dice la palabra de Dios. Y fue tan impactante lo que estos hombres hicieron, porque en el momento que son lanzados en el horno, dice la palabra de Dios que ni se quemaron, ni olor a humo tenían, ni olor a fuego tenían. Pero fue tan determinante esa situación que dijo, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos, que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. ¿Cuántos tienen a este Dios? ¿Cuántos tenemos a este Dios que puede librarnos? Ya para terminar, nosotros aquí en la iglesia nos gozamos adorando a Dios. Nos gozamos entonando alabanzas y glorificando al Señor Jesús. Pero examinémonos si ese mismo ímpetu de la adoración lo aplicamos fuera de acá, cuando estamos siendo sometidos a prueba, cuando estamos pasando por situaciones difíciles, cuando estamos pasando por momentos de repente de una situación familiar, cuando estamos pasando por momentos de un hijo que no quiera venir a la iglesia, o por un problema económico en nuestras vidas, un problema de depresión. Podemos cantar, adorar con la misma ímpetu que lo hacemos acá. En el libro de Hechos, capítulo número 16, del 23 en adelante, encontramos a 2 hombres que, haciendo la voluntad de Dios, que haciendo lo que Dios le había mandado hacer, fueron lanzados en una cárcel. Y si nosotros nos ponemos a analizar, el ambiente de la cárcel no es el más idóneo para hacer un culto. El estar dentro de una cárcel, y sobre todo este tipo de cárcel, que era la cárcel más terrible que había en ese momento. Pero desde allí, del lugar menos apropiado, del lugar menos indicado, aquí estos hombres empezaron a cantar.
A lo mejor estaban los otros presos, callados, tristes, enmudecidos, sin esperanza. Y dice que empezaron a oír. ¿Qué es esto lo que estamos oyendo? Hermano, nosotros en medio de una situación no nos parezcamos a los demás, hagamos algo distinto. Aunque parezca que parezcamos locos. Estos hombres parecían que estaban locos porque en medio de una situación tan deprimente empezaron a cantar, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían, porque los presos no cantaban, hermano, porque estaban en lo que estaba haciendo la mayoría. La mayoría en la cárcel están deprimidos, están callados, están llenos de rencor, están llenos de rabia. Muchas veces en este mundo nosotros podemos estar rodeados de personas que están agobiadas, están llenas de tanta rencor en su vida. Pero aquí hay una iglesia que en todo momento puede levantar su voz y adorar, darle gloria y honra a nuestro Dios. Dice la palabra de Dios que entonces sobrevino de repente un terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. El impacto de la alabanza no solamente los liberó a ellos, sino las cadenas de todos. Eso me dice aquí la palabra de Dios. Una alabanza que tú puedas proferir, una reacción distinta en medio de una comunidad que sea incrédula, puede hacer que también le suelten las cadenas a esas personas. Puede causar un impacto de que esas personas puedan sentir liberación por algo distinto que usted y yo podamos hacer. Yo no sé por cuál situación puede estar pasando usted, pero es un momento donde podemos hacer algo distinto. Cuando en nuestras mentes, les invito a que nos coloquemos de pie. De repente en nuestras mentes en este momento estamos pensando, oye, pero es que yo tengo este problema, yo tengo esta situación. Pablo no estuvo pensando la sentencia que tenía sobre él. Pablo y Silas no estaban pensando en que todos los demás presos se iban a burlar de él porque iban a empezar a adorar. A veces en nuestras mentes nos empiezan a decir, pero ¿para qué cantas si tú estás triste? ¿Para qué tú adoras si tú tienes tantos problemas? Pero Pablo y Silas nos han demostrado que la mayoría puede estar equivocada. Así que en esta noche, si usted tiene alguna dificultad, algún problema, es un momento de hacer algo distinto. Es un momento que en vez de estar pensando en lo que nos maltrata la situación, en el impacto que está causando el enemigo en nuestras vidas, porque sí es verdad, eso está pasando, pero en la palabra de Dios encontramos de que cuando nosotros adoramos al Señor, dice que Él cambia nuestro lamento en baile. Cuando nosotros adoramos, dice que en su presencia hay plenitud de gozo. Vamos a experimentar eso que Dios puede hacer en nuestras vidas. No importa si la mayoría no lo cree así. Vamos a hacerlo porque le creemos a este Dios todopoderoso. A este Dios que porque hacer algo distinto, de verdad fue crucificado, fue muerto, pero resucitó al tercer día con poder y gloria. Sadrach, Mesach y Abednego fueron lanzados al horno, pero de ahí Dios los rescató y los sacó ilesos, porque se mantuvieron firmes en adorar a Dios. Por eso en esta hora vamos a hacer ese movimiento, esa decisión de hacer algo que de repente no se parezca a los demás. Podemos traer a este lugar una alabanza a la que nunca hemos traído. Presentar a Dios la oración que nunca tal vez hemos hecho. La alabanza que a lo mejor no había hecho nunca Pablo y Silas los liberó de la cárcel. La oración que tal vez Ana nunca había hecho le cambió de ser estéril a ser madre de hijos. Dios puede cambiar nuestra situación cuando hacemos algo conforme a su palabra.
Es un momento donde pensemos en que, de decirle, Señor, ya no quiero ser igual a los demás. Quiero ser como tú quieres que yo sea. Medita en esto en este momento y decirle, Señor, yo necesito ser como tú. Yo necesito, Señor, tener un cambio en este momento. Hagamos una oración en esta hora. Ahí, si quiere pasar este lugar, bien. Pero lo importante es que tengamos esa certeza de que Dios en este momento está allí oyendo esa oración, oyendo ese clamor. Sea una enfermedad, sea un problema, sea una dificultad, decirle, Señor, aquí estoy. A lo mejor haciendo algo que más nadie hace. A lo mejor alguien con un problema financiero va a un banco. Alguien con un problema de salud normalmente se va a un hospital. Alguien con un problema de depresión va a un psicólogo. Alguien con un problema de adversidad va a un amigo. Pero aquí está el amigo fiel. Aquí está nuestro Dios que sí está dispuesto a ayudarnos. Aquí está este Dios que dice, ven a mí. Aquí está el Señor que está dispuesto a liberarnos. Está dispuesto a extender su mano poderosa. Aquí no hay ninguna pócima mágica. Aquí lo que hay es un corazón arrepentido, un corazón sincero, un corazón que cree en que Dios puede ayudarle, teniendo la fe, una fe invisible, una fe que a lo mejor otros no la pueden captar, pero con esa fe podemos tocar la voluntad de Dios. Adoremos en este momento mientras nuestros hermanos entonan una alabanza. Es el momento donde decimos, Señor, aquí estoy, Señor Jesús. No quiero ser igual. Bendito eres, Señor Jesucristo.